histamina puede ser permanente y eso es uno de los cuadros que voy a tener en la hay varias manifestaciones de la alergia. Tenemos estas acá, por ejemplo, que son lésbicas. Tenemos también alergias que son de la también tenemos alergias peligrosas como esta de acá, que es una reacción respiratoria, parte de lo que es el suprarrespiratorio. Y también tenemos alergias respiratorias, ¿no? Podemos llegar de una alergia normal y con una alergia que esté estresada y que produce finalmente una alergia. Entonces, la histamina que estamos bloqueando por efectos colaterales. Que la histamina es buena y la histamina es mala. Primero es buena porque es un neurotransmisor. Como ustedes vieron seguramente con el control cardiaco, este neurotransmisor está asociado con el control de su energía, con la homeostasis endocrina, los receptores de todos los H2, H1 y H3, la memoria y la cognición, tiene actividad también anticonvulsivante y modula la liberación de neurotransmisores. Por tanto, la histamina en general es una línea biógena que tiene varias potencialidades favorables. Cuando damos un fármaco antihistamínico, estamos bloqueando todo esto de acá. Si decimos que bloquea o incluye el ciclo de vigilia, los antihistamínicos, algunos generan sueño. Si decimos que tiene la homeostasis energética y endocrina, modifica secreción endocrina y también tiene un papel importante en la comunicación y la memoria. Esos procesos que tienen que ser elaborados muchas veces no son justamente porque no dependen de convulsiones. Modula la liberación de neurotransmisores y también es un mediador proinflamatorio. ¿Esto es malo? No. La histamina llama a los glóbulos blancos para que libere su contenido cuando hay una amenaza contra el cuerpo. Así que tiene puras ventajas. Lo malo es cuando se exacerba su liberación, genera cuadros que pueden comprometer la vida del paciente. Ahí tenemos los receptores que tenemos, ¿cuáles son acá? Tenemos el H1, H2 y H3, inclusive hay un H4. Pero esos tres son los más importantes. Miren que el H1 está básicamente ubicado en los bronquios, en el endotelio, en donde experimenta la permeabilidad vascular, y también estimula los nervios cutáneos sensoriales de esa estimulación que se genera in vitro, ¿no es cierto? Y también tenemos el músculo cardíaco, tiene un efecto negativo. Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye también la presión de bomba muscular en el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, el H1 es muy importante. El H2, que ya vieron, uno que van a ver como el tono acero, tiene que ver básicamente con la secreción del tubo digestivo. Sin embargo, también tiene que ver con el corazón, tiene una acción neurótica positiva y tiene también una función celular muy importante, disminuyendo la determinación de los linfocitos y las células. Muy importante. Por último, el H3 está en el sistema nervioso, que seguramente se ha implicado con el miocardio, induce la liberación de neurotransmisores y sobre todo inhibe la liberación de histamina, que es presináptico y también la transfusional. Eso es lo que estamos bloqueando, sobre todo H1, ¿no? Entonces, cuando uno libera los basófilos y libera los gránulos de histamina que estamos colocando ahí, ¿qué libera? ¿Libera únicamente histamina? No. También libera, miren esta cantidad de proteínas, libera proteínas básicas como vasogranulina, la proteína eosinofílica mayor, otras proteínas que son proteasas, la catequina G, estasa, liptasa, algunas enzimas tipo fosfatos, y también citoquinas y mediadores inflamatorios. La histamina es solo una parte, la mayor parte de hecho, pero es una parte de todo aquello que se está liberando. ¿Cómo liberamos histamina? Básicamente a partir de alérgenos específicos, factores que liberan histamina y sobre todo autoanticuerpos que podrían generarse en el organismo. Ese es el panorama de la histamina. ¿Sí? Ese es un gránulo de histamina lleno de lo que teníamos de contenido a excretar. Aquí tiene un gránulo vacío que ya ha quitado todo este contenido del esqueleto. Entonces, tenemos dos momentos, ¿cierto? Tenemos un momento en el cual la célula que tenemos aquí tiene respuesta al H1. Esto viene del mastocito. Una vez que se libere
la histamina en cantidades industriales, como se denomina en alergia, van al receptor. Lo que hacen los ácidos básicamente es bloquear esta unión. Nada más son agonistas inversos del receptor H1. No son bloqueantes. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos que se ha liberado ya la cantidad adecuada de lo que son los mediadores, y donde van a actuar finalmente los antihistamínicos es acá, bloqueando esta parte. Esta parte de aquí actúan los antihistamínicos. Pregunta, doctor, pero si el paciente ya tiene un montón de actividad antihistamínica, está con rumor y todo eso, ¿quién actúa acá? En lo que ya se liberó. Aquí actúan los corticoides, los antihistamínicos. Por eso en una alergia se dan los dos. Uno bloquea los efectos post liberación y uno bloquea la nueva unión de histamina con su receptor. De manera que son de manera complementaria que se van a. Ahí también tenemos aquí la disminución de la presión diastólica y sistólica, el broncoespasmo, el hidroespasmo, vasodilatación, cardiodepresión, exudado de ganglios, sobre todo pulmonares, y liberación de este factor relajante derivado del endotelio que origina básicamente vasodilatación y hipotensión. Entonces, partiendo de que la liberación exagerada, no normal, exagerada de histamina nos puede llevar a ese cuadro, tenemos también el cuadro cardiovascular. En el cuadro cardiovascular, incremento de la permeabilidad de los vasos capilares con edema, disminuye la compresión auricular, y el H2, que es menos notorio en el corazón, puede que incremente la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿por qué colocamos esto? Porque estos receptores finalmente van a ser manipulados por los fármacos y los efectos colaterales nacen de ellos. El efecto colateral de los anti-H1 finalmente van a depender de esto. ¿Okay? El efecto H1 que explica, entonces, en resumen, el prurito, el dolor, la vasodilatación, la hipotensión, el tumor, la taquicardia, la acción vagal, la cardiodepresión, la broncoconstricción y el incremento de la producción ventricular. Entonces, este receptor agonizado en una cantidad muy alta origina todo este problema. Normalmente no lo hace. Incrementa la función histamínica, la liberación de hidrógeno y los mediadores, la expresión celular de los eosinófilos y neutrófilos, y sobre todo incrementa la capacidad de células presentadoras de antígenos, de modo que esto se vuelve una hiperrespuesta sostenida en el tiempo. Tiene que funcionar, perfecto. Ese es el H1, y cuando den un fármaco, no crean que es lo mejor y que es lo más sano que hace con el paciente. El paciente que toma histamínicos tiene deterioro de la memoria, de la cognición, alteración del sueño, alteración cardiovascular, alteración de la atención, justamente con el recuerdo. Estos anti-H1 son específicamente bloqueantes, antagonistas, y últimamente se ha denominado que son agonistas inversos de los receptores H1, quiere decir los invertidos. Actualmente inhiben la transmisión a través de receptores muscarínicos, adrenérgicos y serotoninérgicos, sobre todo de cadena iónica de sodio. Entonces, esa actividad que tienen estos fármacos tiene esas características. Tenemos los efectos acción antihistamínica, efectos sobre la histamina, pero como neurotransmisor, el depresor, mejor. Número 2, sobre el sistema nervioso central, son eficaces para prevenir el mareo, sobre todo el menininato, es muy importante aquí. Tiene acción anticolinérgica, quiere decir, los derivados más antiguos también producen sequedad en las mucosas orales y pueden originar un efecto parecido al de la atropina. Tienen efectos vagoolíticos. Tienen actividad antiadrenérgica. Obviamente, los derivados, sobre todo los de la fenotresina, ejercen un efecto del bloqueo de receptores alfa-adrenérgicos, por tanto, originan vasodilatación y originan depresión cardiovascular. También tienen acción anestésica local, sobre todo la difenilamina y la promethazina, que podrían originar
anestesia local, sobre todo porque una dosis alta, no es de dosis normales, bloqueando canales de sodio en el cerebro. Entonces, la actividad de los fármacos es variada. Estos bloqueantes H1 que hacen básicamente hacen esto. Aquí lo comentamos. Actúa bloqueando la nueva incorporación de histamina en las zonas de los receptores de histamina. Lo que ya fue estimulado, ahí no tiene ningún tipo de actividad, ¿de acuerdo? Bloquea de manera competitiva y irreversible los receptores a la histamina, bloquea la respuesta fisiológica de la histamina tras la liberación de la reacción antígeno-anticuerpo. Las drogas tienen 3 generaciones, aquí tenemos las dos más importantes y son muy diferentes todas ellas, ¿de acuerdo? Sin embargo, como no tenemos un medicamento específico para una alergia nasal, endémica o respiratoria, todavía mantiene cierta inespecificidad. Quiere decir, ¿serán para una alergia o serán para todas? Si alguien tiene un cuadro alérgico diferente, puede tomar un medicamento Silva, Quinamino Sosa, para la misma alergia o para una completamente distinta, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto en consideración, toda la actividad que tienen estos fármacos, vamos a ver cuántas generaciones tenemos. Ahí tenemos algunas de ellas. Tenemos la clorfeniramina, tenemos la feniramina más la pasolina, que viene como un vasoconstrictor, tenemos la triprolidina. Estos sobre todo se usan en los compuestos que les llaman antigripales, o algo parecido, antitusivo, antialérgico, antialérgico nasal, que se usan básicamente para el tratamiento de alergias sintomáticas de manera temporal. Hasta el Contrex también lo tenemos acá. Tenemos también la hidroxicina, que ya no se emplea, se llamaba Atarax, se emplea para el bronquial. Y tenemos también la ciprofloxacina, un antihistamínico muy bueno, que se empleaba para el cuadro alérgico más frecuente de la piel. Entonces, esos son los principales derivados farmacéuticos, la mayoría de los cuales ya no están en tratamiento. Tenemos ketotifeno y tenemos difeno intervenido. A este punto apuntamos a una de las cosas. ¿Cuántos tipos tenemos en su mecanismo de acción de antihistamínicos? Tenemos básicamente 3. Este es el primer tipo, antagoniza los efectos de la histamina. El segundo tipo se llama estabilizador de membrana de mastocitos. Es decir, el ketotifeno y el neocormil, por ejemplo, hacen que la membrana del mastocito no libere nada, siga muy estable. Lo malo es que funcionan a los 3 meses, y básicamente para cuadros respiratorios. Se llama ketotifeno y neocormil. ¿Y cuál es el tercer tipo? El tipo es el fisiológico. ¿Recuerdan? Cuando ha hecho una anafilaxis, ¿qué le colocamos al paciente? ¿Se acuerdan? Cuando ha hecho una anafilaxis, ¿qué le colocamos al paciente? Ese es el antagonista fisiológico, de acuerdo a la realidad. Vamos a hablar básicamente nosotros de los anti-H1, que son los fármacos que se emplean más en la práctica clínica. Aquí tienen algunos de ellos. Tienen inclusive algunas combinaciones que se emplean todavía como sintomáticos, tipo el cloro, el clorpetorante, el gabol, la difeniramina, el ketotifeno, y otros que finalmente tienen algún tipo de acción. Sin embargo, la generación más importante es esta. Esta generación de medicamentos es la segunda y tercera generación. Tenemos la cetiricina, la levocetiricina, la desloratadina y la loratadina. Miren que la primera ha originado la segunda, de acuerdo, que tiene mucho mayor poder. La quinta, ha originado la tercera, loratadina, ha originado desloratadina, que tiene mayor poder. Tenemos también la fexofenadina, tenemos la olopatadina, que es un fármaco únicamente para alergias conjuntivales. Igual tenemos la acetastina y la epilastina, que tenemos para todo tipo de alergias. Estos son de segunda generación y se emplean más. Ahora, ¿son más eficaces que de primera generación? No. La primera generación básicamente dura menos y tiene más efectos colaterales. Pero los de segunda generación, si bien es cierto, duran más, la vida media es mucho más amplia, los efectos colaterales tienden a ser menores. Entonces,
¿Qué se puede consultar aquí? Básicamente esos son los que se indican de manera prioritaria en estos cuadros. Aquí tienen ustedes drogas de primera generación y de segunda generación. Inclusive, como digo, hay tercera generación. ¿Cuál es la más usada de esta generación? A ver, ustedes, ¿qué se acuerdan? La clorfeniramina, ¿sí? ¿Qué más? Del grupo de las alpilaminas. De la tripteribina se emplea más la ciproctarina y el ketotifeno. De las etanolaminas tenemos básicamente el dimenhidrinato, ¿de acuerdo? Y la difenhidramina, y las otras básicamente no se emplean en el medicamento, ¿de acuerdo? Sobre todo las medicinas han caído en desuso. Esa es primera generación. Y segunda generación, que es la más indicada actualmente que se emplea cetiricina y levocetiricina, desloratadina, loratadina, fexofenadina y tenemos también levocastina. Ahora, ¿por qué no se emplea telfenadina ni estemisol? Hay un problema que hubo con estos fármacos. Estos dos ya se deben emplear, ¿de acuerdo? Se llama telfenadina si le dabas eso a un paciente que tenía problemas cardíacos, tomaban medicamentos cardiovasculares, originaban inhibición metabólica, de manera que estos dos fármacos fueron retirados del mercado hace mucho tiempo, sobre todo la telfenadina, y el paciente con factores de riesgo puede originar problemas cardiovasculares, ¿de acuerdo? Tenemos generalmente la acelastina y la epinastina como antihistamínicos de grupos diversos. Ahí tienen la fisiopatología y sobre todo tienen cómo es que va su farmacocinética. ¿De acuerdo? Farmacogenética, los que tienen mayor vida media son los últimos, menor vida media son los antiguos. Se dan cuenta de que algunos de ellos interfieren con la absorción con los alimentos, no todos. Bien, las medicinas realmente no tienen ningún problema. Su tiempo de vida de pico es más o menos 1 hora para que se alcance y tenga una buena actividad. Tiene metabolismo hepático muy importante, sobre todo por el CYP3A4, que es la enzima más utilizada en nosotros, la que tiene mayor interacción. ¿Cuánto dura el efecto? Depende. Miren que tiene de 20 a 24 horas, inclusive puede que se prolongue si toma más tiempo el paciente el fármaco, hasta 10 a 20 días. La acetiricina tiene 7 a 10 horas. Por tanto, ¿cada qué tiempo lo vas a indicar? Cada 12 horas, cada 24 horas, cada tiempo. Cada 12 horas. Podría ser cada 12 horas, ¿no? La evastina tiene hasta 16 horas. La loratadina y la mesalastina, que también tienen un tiempo de vida prolongado. Entonces, ¿qué fármacos podemos emplear? ¿Podemos emplear a la vez primera generación y segunda? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tiene el de segunda generación? El de primera generación. El de primera generación actúa rápido, pero acaba pronto. El de segunda generación actúa muy lento y su actividad se prolonga más que la otra. ¿Podemos dar los dos? ¿O no? ¿Qué es eso? Yo puedo darle a un paciente 3 días, inicialmente, los dos juntos, ¿no? Arranco con la levocetiricina, y empiezo con la clorfeniramina el mismo día. Esto va en la noche, la levo más la clorfeniramina a las 8 horas, y hasta el día 3 suspendo este fármaco de acá y me quedo solo con el día. ¿Qué hace esa combinación? Induce una respuesta más rápida de la alergia hematoencefálica, ¿de acuerdo? Ahí tienen los dos últimos, la de la loratadina y la fexofenadina. Esta se emplea mucho en la alergia respiratoria, igual que la levocetiricina. Tiene su tiempo de inicio de efecto de 1 a 2 horas, es muy lento realmente. No cruza la barrera hematoencefálica. La fexofenadina tiene una proteína bastante alta, la loratadina. Su tiempo de vida máximo es 3
horas, pero recuerden que ese tiempo no va de la mano con la eficacia clínica. Puede que este tiempo de vida media sea 3 horas, pero la eficacia es 24 horas. No tiene un metabolismo hepático, tiene un tiempo de vida media, como ven ustedes, mucho más largo de eliminación y se elimina especialmente ambos prácticamente por vía digestiva, más que por vía renal, lo cual es una ventaja obviamente, ¿no? Ahí tienen ustedes la clorfeniramina. ¿Cuál es la dosificación hoy día? Primera generación, 4 miligramos, 3 a 4 veces al día, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el paciente tomaba clorfeniramina, tomaba 6 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde, 11 de la noche. Y esperaba todo el día a dormir, así de sencillo, ¿de acuerdo? En cambio, cuando modificamos esta posología, puede que sea mejor. Tenemos difeniramina, 50 miligramos hasta 25 miligramos 3 veces al día, ¿de acuerdo? La doxepina, que tenía la misma característica, igualmente la hidroxicina. ¿Qué sobrevive hasta ahora? La clorfeniramina, inyectable y también por vía oral. Entonces, la primera generación, ¿cuál era la característica? Actúan rápido, tienen varios efectos colaterales, pero su actividad dura poco tiempo. De manera que eso es un problema para la dosificación. ¿Qué hace el H1? Inhibe la respuesta del uso de histamina, tanto la como vascular, inhibe las secreciones exocrinas, quiere decir, inhibe la secreción de saliva, la secreción de jugos gástricos, pero no influye en la secreción gástrica, de manera que no es importante. Pasa por la barrera hematoencefálica y esto es lo que origina depresión, quiere decir que el paciente tiene efectos por el bloqueo de histamina a nivel central. Puede que tenga efectos anticolinérgicos, quiere decir seque la boca y origine una acomodación visual inadecuada, quiere decir que el paciente no puede acomodar bien la visión, sobre todo a la corta distancia. Tiene vida media corta y tiene usos variables. Entonces, todos son muy buenos, aparecen rápidamente en plasma, se producen por el hígado, se van por la orina. Lo malo de acá, empezamos, inducen enzimas microsomales hepáticas. Y sobre todo, sus efectos colaterales pueden que sean sedantes, recuerden que actúa con histamina en el sistema nervioso central, anticolinérgicos, quiere decir secretar de boca y visión borrosa, y antiserotoninérgicos y originar depresión. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los H1 de primera generación. Recuerden esto. La selectividad sobre histamina era pobre, de manera que bloqueaban también receptores colinérgicos, adenérgicos y tetalinérgicos. Tenía varios efectos colaterales, sobre todo un reduce de sueño. El que tomaba un antihistamínico de primera generación no podía hacer tareas delicadas manuales, no podía manejar, por ejemplo, ni hacer cosas parecidas, porque no estaba en pleno uso de todas sus facultades a nivel. Tenía así una influencia muy marcada en los receptores, lo cual originaba los efectos colaterales. Primera generación, efectos colaterales. Tenemos, como eran hipotílicos, pasaban sin problemas la barrera hematoencefálica y ahí producían muchos efectos adversos. Tenían 4 respuestas a este nivel. Inclusive podían estimular el apetito. Eran por oxígeno, ¿de acuerdo? Uno tomaba el histamínico y sentía una sensación de hambre y miedo de saciedad. Espasmos musculares, insomnio, nerviosismo y irritabilidad, siempre diciendo de que actuaba en el ciclo de vigilia. Neuropsiquiátricos, ansiedad y confusión y rara vez alucinaciones. El paciente que tomaba esto alteraba todavía la percepción por una confusión nerviosa inadecuada. Periféricas, depresión pupilar, recuerden que tenía una función antialérgica, visión borrosa, retención urinaria, estreñimiento e impotencia sexual por la falta de vasodilatación. Recuerden que la erección es un fenómeno parasimpático y si bloqueamos el parasimpático estamos bloqueando la vasodilatación que origina finalmente la erección. Impotencia. Antidepresivos, hemos visto las acciones que tenían sobre la serotonina, originaban sedación, alteración de la capacidad cognitiva y el estado de alerta, y también tenían problemas con el humor de la persona. Era un paciente que tomaba estos fármacos y andaba constantemente o de sueño o deprimido.
Entonces, por eso salió la segunda generación. Ahí tienen la segunda generación. Miren, tienes cefiricina, desloratadina, avastina, hexofenadina, levotiraicina y loratadina. Todos ellos tienen, la mayoría de ellos, unas dosificaciones únicas en el día. Por ejemplo, desloratadina y levotiraicina se dan una vez al día por la mañana y se acabó. Tienen un nivel flexible muy bueno, de hecho. Su tiempo de vida media de eliminación puede que llegue inclusive hasta 27 horas en la desloratadina y en la levotiraicina hasta más o menos 12 a 15 horas en promedio. Se elimina sin daños por la orina y por la vía digestiva. Su inicio de acción es un poco lento. ¿Okay? Una vez que está la dosificación. La dosificación es pregunta de examen, claro, por supuesto. Ahí está la dosificación. Tienen que saber cuánto usan de cada antihistamínico para que sepan cuánto actúa. Si usan solo uno de segunda generación, actúa lentamente, 1 o 2 días más. Si usan una mezcla de ambos, actúan en 6 horas. ¿Podemos unir estos fármacos con otro tipo de aditivo? Sí, lo vimos en la clase de adrenérgicos. Se une con alfa-1 agonistas como la fenilefrina y la pseudoefedrina, y forman esos compuestos descongestionantes que se usan para la sintomatología de la historia común. La segunda generación, dijimos, actúa más lentamente, pero son más selectivos de H1, no pasan la barrera hematoencefálica, tienen pocos o ningún escaso colateral en lo que veremos en el sistema nervioso central, tienen mayor vida media, la mayoría se emplea una vez, máximo día 2 veces, y actualmente algunos de ellos, los últimos, tienen propiedades antiinflamatorias. ¿Cuáles? Desloratadina, levocetirizina, epinastina, tienen poder antiinflamatorio inverso. ¿De acuerdo? Entonces que se emplean sobre todo en los cuadros crónicos. Ahí tienen ustedes la farmacocinética, ¿se ven? Tienen una muy buena absorción, se van bien por la vía oral, tienen una larga vida media, ¿sí? De 17 horas más o menos se pueden dar una sola vez al día, van a metabolizarse por el hígado, no son inductores metabólicos, son muy buenos los fármacos. La concentración clínica, por pequeña que sea, tiene una buena potencia e eficacia. Entonces, son fármacos muy buenos para emplear a largo plazo. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos con dosis. Levocastina, tenemos loratadina, levocetirizina, avastina. La dosificación que tiene cada uno de ellos como máximo y su costo en el mercado. Entonces, tener en cuenta de que podemos emplear uno o más fármacos dependiendo de la alergia que está presente. ¿Tenían efectos colaterales? Sí. Importante que, a pesar de que no actuaban del mismo modo que primera generación en el sistema nervioso central, sí podían deprimirlo si se usaba junto con otros fármacos depresores. Solos no, pero juntos sí. ¿De acuerdo? También podrían potenciar efectos anticolinérgicos importantes. Puede que tengan, sobre todo la terfenadina y el artemisol, que ya hemos comentado, estos dos que primero se emplean, tenían interferencia a nivel microsomal con el bien hemático de otros fármacos, ¿de acuerdo? Entonces se originaba toxicidad. Estos son los más tóxicos, y de hecho los que se deberían ir al mercado. Estimulan el apetito muy levemente, pero hacen menos que lo que tiene a cargo la primera generación. Originan sobrepeso, sobre todo cuando hay toma crónica de estos fármacos, diarreas, vómitos, constipación. Puede que la cetipina sea ligeramente sedante e incluso algunos de ellos pueden que prolonguen el QT en el electrocardiograma y originen arritmias ventriculares, ¿de acuerdo? Y los medicamentos últimos de loratadina y de levocetirizina no tienen ese potencial. Ahí tienen la desloratadina, es un derivado de la loratadina, actúa como un agonista inverso, mecanismo que les comenté. Ahora, el mecanismo que se propone es que son agonistas inversos. ¿Cuál es la diferencia, profesor Silva? El antagonista y agonista inverso. El agonista inverso está sustitución espontánea de un... El agonista inverso, ¿qué hace? ¿Y qué hace el antagonista? ¿Por qué la diferencia y por qué
colocaste en ese contexto. El agonista inverso lo que hace es inactivar el receptor. Esto básicamente lo bloquea, ¿de acuerdo? Si yo bloqueo el receptor y le coloco bastante agonista, lo desbloqueo. Pero si yo inactivo el receptor, por más que le coloque un agonista, no lo va a activar, ¿de acuerdo? Entonces el inactivo es mucho peor que el cerrado. Ok, tenemos levocetirizina, no es emisor, que salió para reemplazar al anterior. Tenemos también otros fármacos. Vamos a indicar cómo es que se dejan estos. Siempre tienen que indicar uno solo, no dos ni tres. Si tienes una alergia, la idea sería siempre empezar dependiendo de la alergia, ¿no? 1, 2, 3. Si es una alergia nasal, loratadina o cetiricina. ¿De acuerdo? Recuerden que se pueden asociar con alfa-1 agonistas y tienen el nombre D. Por ejemplo, Sirtec D. Cuando vean la D, ese fármaco tiene un vasoconstrictor y rápidamente te mejora, por ejemplo, la compresión nasal, ¿de acuerdo? Número 2, podemos usar después de ello, si ya es un paciente crónico, desloratadina y también usar levocetirizina. Una vez al día, sobre todo usarlo en la noche. Y número 3, si tenemos fármacos que pueden ir polifarmacia, se puede usar los de última generación, la epinastina, como fármaco complementar. Epinastina o cualquiera de estos dos. 4. ¿Podemos mezclarlos? Sí. Primera generación más segunda generación, claro que se pueden mezclar. Se toma 3 días de este, como el de acá por la noche, 3 días más poquito, y a partir del cuarto día también podemos mezclar la segunda generación para mantener el efecto de la red. Se emplean por vía endovenosa, se emplean por vía intramuscular, se emplean por vía oral y los que vamos a dar más ustedes. La olopatalina es un fármaco para la alergia ocular, ¿de acuerdo? Se puede colocar en gotas y finalmente da un buen perfil de seguridad en los pacientes. ¿Qué tiempo se maneja una alergia? A ver. Tú, que viene como una alergia, nuestra amiga Céspedes, viene como una alergia pero horrible. Le habilitaron un servicio de cardiaca, viene toda la alergia, le vas a dar medicamento, ¿no es cierto? ¿Quién vas a hablar de eso? Le indicas una combinación de fármacos, pero ¿qué más? Si la fuente de alergia no la hemos retirado, la paciente va a seguir y nunca va a mejorar. Entonces, primero medida, deja de colocar en tu cuerpo alergenos y sobre todo comemos para que esa carga histamínica baje. Dieta hipoalergénica. Número 2, ¿qué más? Evitar expresiones de estrés. El estrés libera todavía más histamina porque el glóbulo que le ha liberado sigue todavía funcionando por lo menos 72 horas más. Y número 3, antihistamínicos, ¿de acuerdo? Siempre con la consideración de que el paciente no tenga polifarmacia. Tiene polifarmacia, use los fármacos últimos que tienen menos interacción. Tienen ahí la dosificación. Y si tiene una alergia crónica, ¿con qué los vamos? ¿Con qué? Si tiene una alergia crónica que ya tiene un buen tiempo, ¿cómo bloqueamos acá? ¿Con qué cosa? Corticoide. Entonces, clásicamente usas desloratadina más tu prednisona en un cuadro de urticaria crónica. Entonces, de prednisona 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso, ¿de acuerdo? 15 días es lo máximo, si son 10 días, mejor. ¿Ok? Estar atento a los efectos colaterales, sobre todo a la suspensión del fármaco. No origina ningún problema, pero por lo menos tienen que ser 10 días como mínimo para que el cuadro de alergia mejore. ¿Ok? ¿Cuándo usamos ketotifeno y cuándo usamos nedopromil en asma o acá está? En gamba bronquial? Nedopromil. En asma actúan a los 3 meses todavía. No actúan rápido, ¿de acuerdo?
colocando, el mastocito se estabiliza, no libera más histamina y por tanto son útiles en cuadros de aura bronquial asociados a qué? A alergia nasal perenne. Y no en todos los pacientes, más o menos en 2/3 de los pacientes. ¿Ok? Muy bien. Damos un stop y seguimos con corticoides. Si no hay preguntas, vamos.